En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, oh Jesús, que vives en María. Ven a vivir y reinar en nosotros. Que tu vida se exprese en nuestra vida para vivir solo para ti. Forja en nuestra alma, oh Cristo, tus virtudes, tu espíritu divino y santidad, tus máximas perfectas y tus normas, y el ardor de tu eterna caridad. Danos parte, Señor, en tus misterios, para que te podamos imitar. Tú que eres luz de luz, danos tus luces, y en pos de ti podremos caminar. Reina Cristo en nosotros por tu Madre, sobre el demonio y la naturaleza, en virtud de tu nombre soberano, para la gloria del Padre Celestial. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, Padre, todo suyo. En esta última charla de la inmediata preparación a la celebración de la consagración, queríamos tener en cuenta que San Luis María en su tratado habla del tratado de la verdadera devoción y queríamos tener en cuenta esta dimensión de verdadero. Y lo queríamos tener en cuenta en primer lugar porque la consagración es un pacto, una alianza, una responsabilidad, supone entre los que hacen la alianza una libertad, un discernimiento, una madurez. Un niño no puede comprometerse, no puede contratar, no puede firmar, precisamente porque no es libre, no es responsable, no es maduro. El apóstol San Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, habla precisamente de esto, de llegar a la madurez de Cristo, a la plenitud de la vida en Cristo. A eso estamos llamados todos los cristianos. La consagración es una manifestación, una expresión de ser adultos en la fe, de dejar de ser niños, de ser menores de edad en lo que toca a la concepción y a la profesión de la fe de la religión cristiana. ¿Y qué quiere decir ser inmaduros? ¿Qué quiere decir ser niños en la fe? Y San Pablo mismo lo responde: los que son llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina. Y esta afirmación de San Pablo no puede ser más actual, porque nuestra época, nuestro tiempo, se caracteriza, lo dijimos esto muchas veces, por la confusión en las ideas y el desorden en las costumbres. Y por eso muchos vientos de doctrina, corrientes ideológicas, modas del pensamiento, que necesariamente, como personas que
vivimos, nos desempeñamos en este mundo, en esta época, en esta sociedad, nos condicionan, como dice el Papa Francisco, nos limitan e incluso pueden enfermarnos. Todas estas ideologías de un extremo al otro, del marxismo colectivista, totalitario, al liberalismo, al libertinaje, el individualismo radical, del ateísmo a un vago misticismo religioso de las filosofías orientales, del agnosticismo al sincretismo, que todas las religiones son iguales, todos los caminos conducen a Dios, y cada día nacen nuevas sectas y se realiza lo que dice San Pablo sobre los hombres que son engañados, sobre la astucia que tiende a inducir al error. Porque también, por otra parte, al que profesa una fe firme, clara, según el credo de la Iglesia, muchas veces se lo etiqueta como fundamentalista o como conservador, tradicionalista. Y en cambio, el relativismo, que tiene que ver precisamente con lo que dice San Pablo de dejarse llevar por cualquier viento de doctrina, parece ser la única actitud adecuada en estos tiempos. Cada uno puede pensar y decir lo que quiera, siempre y cuando no diga que esto es la verdad, sino que tiene que decir, esta es mi opinión y vale tanto como la de cualquier otro. Y entonces se va constituyendo lo que el cardenal Ratzinger llamaba una dictadura del relativismo, que no reconoce nada como definitivo, como absoluto. Y la medida de todas las cosas es el propio yo y sus inclinaciones, sus antojos, cualesquiera que sean. Todo esto, en primer lugar, no es malo en el sentido de contrario a la norma o inmoral, sino que todos estos planteos son falsos. Si son falsos, no pueden ser buenos. Pero el error que contienen es más profunda que la mala acción, que la mala voluntad. Acá hay una perversión de la inteligencia, la capacidad de conocer la realidad en el plano natural con la inteligencia y la capacidad de conocer la realidad en el plano sobrenatural por medio de la fe. Hoy está en cuestión la verdad. Y por eso es interesante considerar que San Luis no dice la devoción a la Santísima Virgen, sino que dice la verdadera devoción. Y entonces, hoy, siempre, en cualquier situación, pero hoy, más que nunca, tenemos que ser
maduros en la fe, teniendo este criterio de discernimiento, de decir, esto que se me presenta y que tantas veces se presenta muy adornado y se presenta muy insistentemente, sobre todo con los medios masivos de comunicación. Esto es verdad. Nosotros tenemos una medida de la verdad y esta medida es el Hijo de Dios hecho hombre. Es Jesucristo, que dice, yo soy la verdad. No es adulta una fe que sigue las olas de la moda, de la novedad última, sino que es adulta y madura una fe arraigada en la amistad con Cristo. Y esta amistad nos abre a todo lo que es bueno y nos da el criterio para discernir entre lo verdadero y lo falso, entre lo que es engañoso y lo que es cierto. Nosotros debemos crecer entonces continuamente para alcanzar esta madurez, esta fe adulta. Esta fe, y solamente esta fe, es la que funda una comunidad auténtica y es la que se realiza en la caridad. San Pablo, en contraste con los que se dejan llevar de todo viento de doctrina y están continuamente adquiriendo los criterios y las conductas de lo que el Papa Francisco llama la mundanidad. San Pablo propone un criterio, un lema, una orientación en la vida: realizar la verdad en la caridad. Realizar la verdad en la caridad. Entonces, la fórmula fundamental de la existencia cristiana es un amor que tiene que ser verdadero, que no puede ser un sentimiento solamente, una suposición, sino que tiene que ser una verdad que se realiza en el amor. No puede haber una verdad que se quede solamente en el plano lógico, en el plano del conocimiento. Ustedes se acuerdan cuando los magos de Oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer. El rey Herodes convocó a los doctores de la ley, a los sabios, y ellos le dijeron enseguida: en Belén de Judá, porque así está profetizado. Estos doctores sabían, pero no dice el Evangelio que se pusieran en camino. Se conformaron con saber. Entonces, solamente saber reducir la fe a una doctrina no es suficiente. Y la fe
verdadera se tiene que expresar, se tiene que realizar en el amor. Y esto supone la superación del egoísmo, la confianza en la gracia. Al mismo tiempo, una caridad que no tiene verdad está expuesta a toda clase de contingencias. Una, hoy, muy difundida, es reducir la Iglesia, como dice también el Papa Francisco, a una ONG, a la asistencia, a la ayuda material. Y en ese sentido es, por lo que se está viviendo hoy, parece casi profético el manual con su disposición de no dar ayuda material y su disposición de no dar regalos a los socios. Esto entonces como un marco. Y vamos ahora a la verdadera devoción. Dice San Luis, Dios quiere que su Madre Santísima sea ahora más conocida, amada y honrada que nunca. Lo que sucederá sin duda si los predestinados, con la gracia y la luz del Espíritu Santo, entran y penetran en la práctica interior y perfecta de la devoción que voy a manifestarles. Entonces, verán, en cuanto lo permita la fe, a esta hermosa estrella del mar, y guiados por ella, llegarán a puerto seguro, a pesar de las tempestades y de los piratas. Entonces, conocerán las grandezas de esta soberana y se consagrarán enteramente a su servicio como súbditos y esclavos de amor. Entonces, saborearán sus dulzuras y bondades maternales y la amarán tiernamente como sus hijos predilectos. Entonces experimentarán las misericordias en que ella rebosa y la necesidad en que están de su socorro, y recurrirán en todo a ella como a su querida abogada y mediadora ante nuestro Señor Jesucristo. Entonces sabrán que María es el medio más seguro, fácil, corto y perfecto para llegar hasta Jesucristo, y se consagrarán a ella en cuerpo y alma sin reserva alguna para pertenecer del mismo modo a Jesucristo. Y esta consagración, que es la respuesta a la vocación, a la vida cristiana, se concreta en una misión. Podríamos decir que hay como 3 pasos: la vocación, la llamada, la iniciativa que tiene Dios, la gracia, la respuesta en la fe que se expresa en la consagración. Y de la consagración nace la misión. La consagración nunca puede ser un acto individual y que termine en la dimensión puramente individual del consagrado, sino que tiene una misión. Sigue diciendo San Luis, ¿qué serán estos servidores, esclavos e hijos de María? Serán fuego encendido.
mensajeros del Señor que prenderán por todas partes el fuego del amor divino. Llevarán en el corazón el fuego del amor, el incienso de la oración, en el espíritu y en el cuerpo la mirra de la mortificación. Serán los apóstoles auténticos de los últimos tiempos, a quienes el Señor de los ejércitos dará la palabra y las fuerzas necesarias para realizar maravillas y ganar sobre sus enemigos. Por último, serán verdaderos discípulos de Jesucristo. Caminarán sobre las huellas de su pobreza, humildad, desprecio de lo mundano y caridad evangélica. Enseñarán la senda estrecha de Dios en la pura verdad, conforme al Evangelio y no a los códigos mundanos, sin inquietarse por nada, ni hacer acepción de personas, sin dar oídos ni escuchas al temor a ningún mortal, por poderoso que sea. Pero, dice San Luis, ¿cuándo y cómo sucederá esto? Solo Dios lo sabe. A nosotros nos toca orar, trabajar y esperar. Y ahora hace una serie de afirmaciones muy importantes en este marco que establecimos al principio sobre la necesidad de una devoción y una consagración que sean verdaderas. Porque va a establecer San Luis una serie de verdades. Primera verdad, no primera opinión, primera propuesta, o primer parecer, o inquietud, o duda, sino primera verdad. El fin último de todo hombre debe ser Jesucristo, Salvador del mundo, verdadero Dios y verdadero hombre. Segunda verdad, de lo que Jesucristo es para nosotros, debemos concluir con el apóstol que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos totalmente suyos, como sus miembros y esclavos comprados con el precio infinito de su sangre. Tercera verdad, nuestras mejores acciones quedan de ordinario manchadas a causa de las malas inclinaciones que hay en nosotros. Cuarta verdad, es más perfecto, porque es más humilde, no acercarnos a Dios por nosotros mismos, sino acudir a un mediador. Estando tan lastimada nuestra naturaleza, como acabo de demostrar, si nos apoyamos en nuestros propios esfuerzos, habilidad y preparación para llegar hasta Dios y agradarle, ciertamente nuestras obras de justificación quedarán manchadas o pesarán muy poco delante de Dios para comprometerlo a unirse a nosotros y a escucharnos. Quinta verdad, es muy difícil, dada nuestra pequeñez y fragilidad, conservar las gracias y tesoros de Dios. Cuando decimos verdad,
no estamos diciendo sinceridad. Esta es una de las primeras confusiones que tenemos hoy. Hoy se dice ¿qué es la verdad? La verdad es la coherencia entre lo que uno piensa y lo que uno dice. El que dice lo que piensa, ese es verdadero. Pero con más precisión habría que decir que ese es sincero, es auténtico. Pero uno puede estar sinceramente y auténticamente equivocado. Y entonces se dice, por ejemplo, la ley de educación dice que los padres tienen el derecho de educar a los hijos según sus propias convicciones. Y otra vez estamos en el subjetivismo y en el relativismo. Y nosotros, quiero decir, nosotros, la Iglesia, en nuestros colegios, decimos, este es un colegio privado y por eso nosotros enseñamos religión, porque este es un colegio del obispado. Al que no le gusta, se va. Y entonces esta es nuestra opción, nuestra opinión. Este no es el planteo del Evangelio y no es el planteo de San Luis. Es la verdad. ¿Y qué es la verdad? Es la verdad para todos. Porque mi convicción, por sincera, por fuerte que sea, no hace que sea verdad lo que no es verdad. Hoy damos mucha importancia al, como se dice, al que da testimonio. Al que da testimonio, al que acompaña lo que piensa y lo que dice con su conducta, con su actuación. Y esto vale para la Madre Teresa de Calcuta, pero vale también para el Che Guevara, que se comprometió, no se quedó disfrutando del gobierno en Cuba. Fue de guerrillero a la África y terminó muriendo como un guerrillero. Pero eso no quiere decir que sea verdad lo que decía y lo que pensaba y lo que vivía. Era sincero, pero estaba en el error. Y en un error muy grave porque arrastraba el error a muchos. Y entonces, ¿qué es la verdad? Quiere decir que es la verdad para todos, no la verdad para mí. Dice, esta es mi verdad. No, esta es la verdad. Y entonces, ahí nosotros podemos coincidir. Y entonces, los padres tienen que educar a los hijos en la verdad y el bien, no en sus propias convicciones. Porque sus propias convicciones vale para el cristiano, para el comunista, para el testigo de Jehová. Todos tienen sus convicciones. El criterio que nosotros tenemos que tener es la verdad para todos. Y entonces la verdad es el lugar, por así decirlo, donde todos podemos encontrarnos. De la otra manera, es opinión contra opinión, convicción contra convicción. Y entonces terminamos, después que cada uno da su opinión, lo que nos queda es los votos o las votas. Y ninguna de las dos son medios para conseguir la verdad. Esto que dice San Luis, 5 verdades, son 5 verdades para todos. Supuestas estas 5 verdades, sigue diciendo San Luis, es preciso ahora más que nunca hacer una buena elección de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. ¿Y por qué? Porque hoy más que nunca, y eso del hoy más que nunca,
lo dijo San Luis hace siglos y sigue siendo particularmente actual, leyéndolo hoy. Hoy más que nunca nos encontramos con falsas devociones que fácilmente podrían tomarse por verdaderas. El demonio, como falso acuñador de moneda y ladrón astuto y experimentado, ha engañado y hecho caer a muchas almas por medio de falsas devociones a la Santísima Virgen. Y cada día utiliza su experiencia diabólica para engañar a muchas otras, entreteniéndolas y adormeciéndolas en el pecado sobre texto de algunas oraciones mal recitadas y de algunas prácticas exteriores inspiradas por él. Y entonces, detrás de la falsa devoción, que esté el demonio, no quiere decir que es para... ¡Qué horror! Un susto, sino que el demonio es el padre de la mentira. Y entonces, el criterio, el discernimiento, es la verdad. Sigue San Luis. Como un falsificador de moneda no falsifica ordinariamente, sino el oro y la plata, muy rara vez otros metales porque no valen la pena, así el espíritu maligno no falsifica otras devociones, sino las de Jesús y María. Porque son entre las devociones lo que el oro y la plata entre los metales. Y por eso, dice, es importantísimo conocer las falsas devociones para evitarlas y las verdaderas para abrazarlas. Conocer, en segundo lugar, cuál es entre las diferentes formas de devoción verdadera a la Santísima Virgen la más perfecta, la más agradable a María, la más gloriosa para el Señor y la más eficaz para nuestra santificación, a fin de optar por ella. Y continúa. Hay, a mi parecer, 7 clases de falsos devotos y falsas devociones a la Santísima Virgen. Y pone una lista. Los devotos críticos, los devotos escrupulosos, los devotos exteriores, los devotos presuntuosos, los devotos inconstantes, los devotos hipócritas, los devotos interesados. Todos son devotos, pero todos estos devotos están en el error. Decimos otra vez, no son en primer lugar malos, sino son falsos. Pero otra vez, lo que nos interesa acá es que la falsedad es un daño para ellos y es un daño para los otros también, pero es un daño, o sea, al que está en el error, una obra de misericordia espiritual es corregir al que yerra. Ninguno queda fuera de la verdad. Y entonces el cristiano cree que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, inteligente y libre, capaz de conocimiento y de amor. Y por eso enseña, porque cree que si él aprendió algo porque le enseñaron, el papá, la mamá, la catequista, el sacerdote, el obispo, el papa, el otro también puede aprender. Y en el plano de la fe, lo mismo. Si con la gracia de Dios
uno recibió la vocación y fue capaz de responder por medio de la fe, todos están llamados a la salvación porque Dios quiere que todos los hombres se salven. Y Jesucristo murió por todos los hombres. Y de ahí nace el deber misionero de la Iglesia, de llevar a todos la verdad que salva y no decir cada uno que vaya por su propio camino, con que yo vaya por el mío, suficiente. Para ver esta verdadera devoción, es preciso al menos, y dice San Luis, tenga muy en cuenta esto que voy a decir ahora. Dice, primero, mantenerse sinceramente resuelto a evitar por lo menos todo pecado mortal, que ultraja tanto a la madre como al hijo. Segundo, violentarse para evitar el pecado. Tercero, inscribirse en las cofradías, rezar los 5 o los 15 misterios del rosario y otras oraciones. Todas estas buenas obras son maravillosamente útiles para lograr la perseverancia, la conversión de los pecadores, por endurecidos que estén. Y ahí viene lo que esta verdad es una verdad que salva, es una verdad liberadora, es una verdad para todos. Y por eso que el que vive de esta verdad tiene que ser misionero. La verdad no es solamente para él, sino es para anunciar a los demás, porque decimos otra vez, el que no vive en la verdad vive falsamente, y si vive falsamente se hace daño a él y hace daño a los demás. Y por eso dice, si tu lector fueras uno de esos pecadores endurecidos, aunque tuvieras un pie en el abismo, te aconsejo esta devoción, a condición de que la realices con la única intención de alcanzar de Dios, por intercesión de la Santísima Virgen, la gracia de la contrición y perdón de tus pecados y vencer tus hábitos malos y no permanecer tranquilamente en el estado de pecado, no obstante los remordimientos de la conciencia, el ejemplo de Jesucristo, de los santos y las máximas del Santo Evangelio. Entonces, la verdad no es fundamentalista. Desde la verdad no se condena a los que están en el error. Se condena el error como uno lucha contra una enfermedad, como ahora la pandemia. Se lucha contra la pandemia, no se lucha contra los que están enfermos. A los que están enfermos hay que curarlos. Y por eso la Iglesia no se encierra en el grupo de los buenos, de los devotos, sino que es misionera, porque esta verdad, decimos otra vez, es una verdad para todos. Entonces, sigue San Luis. Después de haber desenmascarado y reprobado las falsas devociones, conviene presentar en pocas palabras la verdadera devoción. La verdadera devoción que es interior, tierna, santa, constante y desinteresada. Y entonces la consagración es no solamente un acto piadoso de un sentimiento, de la devoción como un sentimiento, sino es un acto verdadero que se realiza
en la fe y que supone, como dijimos también, un estado, no solamente un acto. En el Antiguo Testamento había dos clases de sacrificios. El sacrificio de comunión y el holocausto. En el sacrificio de comunión, uno ofrecía a Dios el ganado o los frutos de la tierra. Se los ofrecía a Dios, reconociendo su soberanía como creador del universo. Y después lo consumía, lo compartía. Y entonces el cordero se sacrificaba y después lo comían. Y el holocausto era reconocer esa misma soberanía de Dios, pero de otra manera, decir, esto se lo damos a Dios. ¿Y qué quiere decir que se lo damos a Dios? Que yo no me voy a beneficiar con él. Y entonces no lo consumo, sino que lo aniquiló. Y por eso el holocausto era el quemar la ofrenda para que nadie se pudiera servir de ella. Era para Dios, era consagrada. Y esa consagración era definitiva. No tenía vuelta atrás. Así también es cualquier alianza seria, importante, que uno realiza en la vida y fundamentalmente el signo del sacramento del matrimonio, de la alianza matrimonial, que es una alianza que se hace en la fe, como todos los sacramentos, y que tiene esa capacidad de compromiso, de entrega en el amor, y que es definitiva. Esta entonces es la devoción verdadera. Y por eso concluye San Luis con una proclama muy fuerte, con la convicción de que está en una verdad que no le pertenece, sino que él de la verdad es beneficiario y es testigo, es anunciador. Después de esto, protesto abiertamente que aunque he leído casi todos los libros que tratan de la devoción a la Santísima Virgen y conversado familiarmente con las personas más santas y sabias de estos últimos tiempos, no he logrado conocer ni aprender una práctica de devoción semejante a la que te explico, que te exija más sacrificios por Dios, te libere más de ti mismo y de tu egoísmo, te conserve más fácilmente en gracia de Dios, que te una más perfecta y fácilmente a Jesucristo y sea más gloriosa para Dios, más santificadora para ti mismo y más útil para el prójimo. Como lo esencial de esta devoción consiste en lo interior, no será igualmente comprendida por todos. Algunos se detendrán en lo que tiene de exterior sin pasar de ahí, y esos serán el mayor número.
Otros, en número reducido, penetrarán en lo interior de la misma, pero se quedarán en el primer grado. ¿Quieres subir al segundo? ¿Quieres llegar hasta el tercero? ¿Quién finalmente permanecerá en él habitualmente? Solo aquel a quien el Espíritu de Jesucristo revele este secreto y lo conduzca por sí mismo, para hacerlo avanzar de virtud en virtud, de gracia en gracia, de luz en luz, hasta transformarlo en Jesucristo y llevarlo a la plenitud de su madurez sobre la fuerza y perfección en el cielo. Entonces, decimos otra vez, la consagración, un estado, un proyecto de vida en el que se va creciendo, avanzando, en el que nunca nadie puede decir, yo ya llegué, sino que Santo Tomás de Aquino dice que la esperanza tiene dos pecados contrarios. Y uno es la desesperación, que dice, nunca voy a llegar. Y el otro es la presunción, que dice, ya llegué. Y entonces no tengo que seguir profundizando, no tengo que seguir creciendo, porque así como estoy es suficiente. La consagración, entonces, que vamos a realizar es una cosa muy importante y si es verdadera, tiene que superar esta dimensión puramente individual y privada. Y es un acontecimiento eclesial en un mundo, en una sociedad donde todos, como dice San Pablo, van como una hoja en el viento, movidos por cualquier moda de pensamiento y por cualquier forma de conducta que un grupo de cristianos, de cristianas, humilde y serenamente, convencidamente, hagan esta consagración. Es un signo, un testimonio de la grandeza de la vocación cristiana. ¿Qué significa? ¿Qué comporta la consagración? ¿Cuál es la eficacia de esta acción, de este rito que vamos a realizar? La esencia, la verdad, como dice San Luis, la novedad sobrenatural de este acto de fe. Y por eso hace falta que uno esté atento, que preste atención, porque se trata del misterio de la fe, del misterio de la Iglesia, del misterio de la salvación, todo eso que que nos disponemos a celebrar inmediatamente ahora en la Semana Santa, en el Tríodo Pascual. Y entonces no se tiene que olvidar nunca esta relación especialísima que la consagración establece entre Jesucristo y el cristiano por medio
de María. Y entonces no puede ser un acontecimiento rutinario, acostumbrado. Una cosa más que me faltaba hacer la consagración, bueno, ya hago la consagración, sino que tiene que ser una maravilla como que uno no cree que pueda ser objeto de un amor tan grande de parte de Dios. Nosotros, precisamente por esta especie de inmadurez o de infantilismo espiritual, somos muy propensos a los milagros. La gente corre enseguida donde hay milagros y donde busca signos, acontecimientos extraordinarios. Y el milagro que tiene que ver, por supuesto, con las cosas materiales, curación de enfermedades, cambio el mensaje de las sectas evangélicas de pare de sufrir. Y Jesús le dice a la gente que le buscaba para hacerlo rey, ustedes, después de la multiplicación de los panes, ¿no? Y entonces le dice, ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Él no vino para eso. Pero quería decir que el milagro es el milagro de la gracia. Ese es el milagro. El milagro es el milagro de la posibilidad de la conversión, de la redención del pecado. El milagro es el milagro de lo que hace la gracia de Dios, que produce la santidad en un pobre hombre, en una pobre mujer. Y entonces, durante toda la vida, se trata de profundizar en el conocimiento y en el agradecimiento de un acontecimiento como este. El consagrado, como la Santísima Virgen, puede decir con toda propiedad, con toda verdad, el Señor hizo en mí grandes cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre, a usted por todas estas reflexiones que nos viene ofreciendo durante todo este mes, que nos ayudaron tanto a prepararnos para la consagración, para la renovación, como para la Pascua, ¿no? Que es un poco el mismo camino, esto de Sí. volver a las promesas bautismales, ¿no? Tanto la Cuaresma como la consagración. Así que se hizo un poquito más tarde hoy, pero capaz alguno tiene alguna pregunta. Carmen. Sí, un gran agradecimiento al Padre porque ha abierto las mentes. A veces hay cosas que las sabemos, pero no las tenemos ordenadas. Y Él en cada charla fue ordenando eso que muchas veces sabemos, conocemos, pero no podemos dimensionarlo como lo hizo Él, ¿no? De su capacidad, su manera de decirnos las cosas. Fue muy gráfico. Y a mí me encantó, y por eso más que preguntar es agradecer por su gran labor como maestro. La ayuda, es un maestro. Y felicidades en su ordenación. Muchas gracias. Nos unimos todos a esa gratitud. Bueno, se va acercando el gran día y entonces somos todos de lugares distintos, cada uno más o menos sabe cómo se va a organizar para consagrarse. Les contamos a los que son de La Plata que está la posibilidad de hacerlo mañana a la tarde, lo pusimos en el grupo también, en la fiesta del Asies, que es una fiesta de la Legión de María. Pero bueno, recordando que con el acto de consagración no termina todo, sino que empieza todo, ¿no? Todo esto que nos contó hoy el Padre, que es empezar a vivir una verdadera devoción a María, ¿no? La verdadera. Entonces, igual seguiremos hablando, no los vamos a seguir molestando mucho por el grupo, por ahí 1 o 2 días más, como para enviarles algún material extra para, bueno, cómo seguimos ahora,
después de que nos consagremos, pero nada más. Les digo para que no se salgan del grupo inmediatamente el 25 de marzo, sino que por ahí aguanten un par de días más. De nuevo, los que quieran hacerlo mañana, el ASIES de la Curia de Tolosa es a las 4 de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Tolosa. Pusimos la dirección en el grupo también, y bueno, ahí va a ser toda la ceremonia y en algún momento de la celebración los que se consagren por primera vez lo van a hacer. Hay muchos de ustedes también que están haciendo esto virtualmente y no pueden acercarse a ninguna parroquia porque están en grupo de riesgo o por diversas razones. Bueno, se hará desde la casa hasta que llegue el momento de hacerlo adelante del sagrario o bueno, frente al altar, ¿no? De todos modos, hagan lo posible por hacer esta preparación que dice Montfort de confesarse o de comulgar. Si en algunos casos los sacerdotes van a las casas, ¿no? Y por ahí lo pueden hacer. Y bueno, él habla también de pagar el tributo, que no es poner plata, puede ser también poner plata, ¿no? Porque dice hacer una limosna, pero también un ayuno, una ofrenda espiritual, ¿no? Dice como penitencia por no haber cumplido nuestras promesas bautismales, o también como signo de dependencia de Jesús y María, ¿no? Así que ténganlo en cuenta también para el día de la consagración. ¿Quieren que terminemos con otra oración? Bueno, se llama Oración de San Luis María de Montfort a Jesús. Amable Jesús mío, gracias por haberme concedido consagrarme a tu Santísima Madre por esta consagración total, a fin de que ella sea mi abogada ante tu majestad, el suplemento universal de mi profunda miseria. Ay, Señor, débil como soy, sin ella ya hubiera naufragado en mis pecados. Sí, María me hace falta ante ti y en todas partes, para calmar tu justa cólera, pues te he ofendido tanto, para detener el justo y eterno castigo que merezco, para poder mirarte, hablarte, implorarte, acercarme a ti y darte gusto, para salvarme y salvar a los demás. En una palabra, para hacer siempre tu santa voluntad y procurar en todo tu mayor gloria. Cómo quisiera, oh Jesús, publicar ante todas las criaturas tu gran misericordia en favor mío, y hacer que todo el mundo reconozca que, a no ser por María, hace ya tiempo estaría yo condenado, y agradecerte dignamente un favor tan señalado. María está conmigo, qué consuelo. ¿Cómo no pertenecerle totalmente de hoy en adelante? Qué ingratitud sería la mía, antes prefiero la muerte. 1000 veces, como San Juan ante la cruz, he aceptado a María como tu don más precioso, y cuántas veces me he consagrado a ella, aunque todavía no conforme a tus deseos. Por ello, la acepto ahora como tú lo quieres, amado Jesús mío, y si ves en mí algo que no pertenezca a tan augusta princesa, arráncalo y arrójalo de mí, pues si no es digno de ella, tampoco lo es de ti. Oh Espíritu Santo, concédeme todas las gracias, planta, riega y cultiva en mí el verdadero árbol de vida que es la amabilísima María, para que crezca y dé flores y frutos en abundancia. Oh Espíritu Santo, concédeme amar y venerar mucho a María, tu esposa fidelísima, apoyarme bajo su amparo maternal y acudir a su misericordia en toda circunstancia, a fin de que con ella formes perfectamente en mí a Jesucristo, grande y poderoso, hasta la plena madurez espiritual. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Descienda sobre todos ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, gracias Padre otra vez. Gracias Padre. Gracias a todos. Rezamos unos por otros para llegar bien a la consagración. Y vuelvan a leer el texto que van a leer ese día para saber bien qué es lo que vamos a decir. Bueno, buenas noches a todos. Apoyado en ella, avanzas tranquilo, escudado.
llegas a